las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Les traemos importantes noticias e invitados para hablarles de los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. Los saludamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hola, Marta. Hola, Santiago. Un abrazo para usted y para todos los oyentes que están conectados a esta hora a V Radio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, donde también pueden escuchar este programa y conocer todas las noticias. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El protocolo de participación de las víctimas se renovó, al igual que la ley de víctimas. Este protocolo está publicado en la página web de la Unidad para las Víctimas para que se realicen las respectivas sugerencias por parte de toda la ciudadanía. El director de la unidad habló sobre el tema y Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Frente a los cuestionamientos realizados en lo que tiene que ver con el proyecto de reforma al protocolo de participación efectiva, el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez, aseguró que este fue un protocolo construido con las víctimas. Fue un protocolo construido con las víctimas, con el comité ejecutivo y en un gran porcentaje, diríamos un 75, un 80%. También hay una parte que nosotros comunidad colocamos y lo que queremos es garantizar la participación efectiva de todas las víctimas. El funcionario dijo que las víctimas podrán realizar los comentarios que sean necesarios frente a este proyecto. Tenemos 15 días para que se pueda hacer todos los comentarios que sean necesarios y nosotros poderlos acatar desde la unidad para las víctimas. El proyecto de protocolo de participación efectiva tiene como objetivo el marco en el cual se garantice la participación de las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral. Esto tiene que ver con el artículo 159 de la Ley 1448 de 2011, así como garantizar a las víctimas su intervención real, efectiva en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional. Diego Fernando Monroy, V Radio. A raíz de la emergencia que vive la isla de San Andrés a causa del huracán Iota, la Unidad para las Víctimas se puso al frente de la situación y se sumó solidariamente para atender a la población afectada. Se realizó verificación con la Red Nacional de Información sobre los hogares y personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas y se obtuvieron datos de 170 hogares a quienes se les hizo un giro de atención humanitaria por un valor de 71 millones de pesos, como medida que ayude a mitigar las afectaciones por este desastre natural. Así habló el director de la Unidad para las Víctimas. Desde la Unidad para las Víctimas enviamos un saludo especial a todas las víctimas del huracán Iota, San Andrés y Providencia, pero fruto del trabajo, de intercambio de información con la Unidad de Gestión del Riesgo, con las autoridades locales, logramos la ubicación de 178 giros de atención humanitaria a las víctimas que les identificamos carencias en alojamiento y alimentación. 71 millones de pesos que ya se colocaron en 16 puntos de supergiros que le permiten a las víctimas hacer el reclamo, hacer la solicitud de esta atención humanitaria. Ya los giros están en San Andrés, ya están allí para que puedan hacer todo el proceso de la reclamación y esperamos seguir acompañando a las víctimas en todo el proceso de atención, asistencia y reparación en el marco de la Ley 1448 y de sus decretos ley. Es importante informar a las víctimas que residen en la isla de San Andrés que desde el martes 24 de noviembre las víctimas del conflicto incluidas en el Registro Único de Víctimas
que residen actualmente allí podrán acercarse con su documento de identidad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, a la oficina de Supergiros para que realicen el cobro de este giro de atención humanitaria. Cualquier ciudadano puede reportar irregularidades o fraudes cometidos por funcionarios, víctimas o personal ajeno a la unidad, y para esto pues la entidad dispone de los siguientes canales telefónicos: línea gratuita nacional 018-091-1119 o en Bogotá al 426-1111 y también al 796-5150 en la extensión 4192 o 4198. V Radio. La Unidad para las Víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos. Y para hablar de la paz es con hechos desde los territorios, vamos con Alejandro Márquez, quien nos va a contar sobre el desarrollo del 5º encuentro virtual de fortalecimiento de participación de las víctimas en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. Este 5º encuentro se desarrolló en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense. Adelante, Alejandro, con la información. Santiago, oyentes, muy buen día. La participación de las víctimas, sus liderazgos, su incidencia para construir paz y crecer de la mano de sus comunidades son los beneficios que deja el 5º encuentro virtual para el fortalecimiento de la gestión participativa de las víctimas en los programas de desarrollo territorial PDET con delegados de la subregión del Pacífico y la Frontera Nariñense, según Ludirlena Pérez, delegada de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Resaltar la participación que se le ha brindado a nuestra comunidad víctima del conflicto armado, asimismo resaltar el crecimiento de los liderazgos de nuestras comunidades víctimas del conflicto armado inmersos en las mesas municipales de participación para las víctimas. Es necesario decir que la paz se construye con oportunidades y este es un escenario muy importante para poder nosotros incidir desde nuestra voz. Asimismo, quiero resaltar que los planes de desarrollo con enfoque territorial se están construyendo desde y para las voces de las víctimas. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. Los invitamos a conocer los emprendimientos realizados por las víctimas del conflicto en la Feria Virtual Unidos por las Víctimas del 4 al 8 de diciembre. Inscríbase a partir del 30 de noviembre en www.feriavirtual.unidadvictimas.gov.co y conozca la muestra empresarial y asista a las jornadas académicas y culturales. Invita Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En nuestro recorrido por las regiones vamos directamente con Nicolás Cubillos, que está con el director de la Unidad para las Víctimas en su visita a la región del departamento de Nariño, donde estuvo reunido con las víctimas del conflicto y también con autoridades locales. Adelante, Nicolás, bienvenido. Santiago, Marta, nos encontramos desde el departamento de Nariño, donde el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, llevó a cabo una jornada de trabajo integral. Director, cuéntenos los municipios PDET que visitó y cuéntenos de su agenda de trabajo. Bueno, Nicolás, una agenda de trabajo muy interesante. Abordamos todos los temas de la Ley 1448, temas de prevención, atención, reparación, garantías de no repetición. Visitamos 3 municipios PDET, estuvimos en Tumaco, estuvimos en Llorente y también estuvimos en Ricaute. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos acompañando en Tumaco a un consejo comunitario que hemos trabajado durante muchos años y ya estaban en la sesión de aprobación y también la socialización de su plan de reparación colectiva. 18 medidas encaminadas a la reparación colectiva asociadas al daño y a la afectación que sufrieron esta comunidad. Más de 30 veredas están aquí en este consejo comunitario. También estuvimos allí en Barbacoas estuvimos haciendo la apertura en los temas de atención a las víctimas a través del punto de atención presencial a las víctimas a través de nuestro enlace y entregamos
una obra de infraestructura social y comunitaria que hace parte de la prevención, un albergue que les permite la atención a las víctimas allí. Colocamos nosotros los materiales, la alcaldía colocó la mano de obra, entregamos donaciones también a las mujeres que trabajaron en la elaboración de los tapabocas de articulación con la cooperación internacional, Colombia Emprende. También garantizamos la dotación de este albergue a través de la OIM. Nos desplazamos al municipio de Llorente, entregamos cartas de indemnización, acompañamos en Llorente la entrega de una dotación a la comunidad Agua, cumplimiento a los autos de la Corte, comunidad Agua, entregamos esta dotación, un albergue que también ya fue construido hace años, pero que necesitaba nuevamente la renovación de la dotación, estuvimos entregando los kits de albergue. Estuvimos en Ricaute, entregamos cartas, cumpliendo con ese récord que llevamos durante el año 2020, histórica. En todo el tema histórico de las indemnizaciones nunca se ha logrado llegar a ese porcentaje que llevamos y seguimos entregando. Esperamos superar las metas que habíamos tenido durante 9 años. Ya las cifras lo consolidan. En el departamento de Nariño ya hemos entregado más de 5.800 indemnizaciones, superando todos los años de implementación de la ley con inversión superior a los 46.000 millones de pesos. Pero también hicimos la entrega a la comunidad Agua también, pero de otra organización, de Camaguari. Allí entregamos la casa de paso, también garantizando los temas de la dotación por parte de la cooperación internacional. Allí el Consejo Noruego también está presente. Hicimos una revisión del centro regional, ese centro regional que está en construcción para Pasto, más de 50.000 víctimas que van a recibir la atención allí en este centro regional, que va a ir de la mano con la apertura. No hemos logrado hacer la apertura de este punto que tenemos en Pasto. Esperamos para el mes de febrero, más tardar marzo, estar abriendo ya este centro regional, para lo cual le garantizamos tanto el cronograma del cumplimiento de la obra como el presupuesto para el pago de la misma a través de las vigencias futuras, a través de estrategias del área financiera que nos permite darle cumplimiento a los recursos que tenemos comprometidos para esta obra. Gracias, director. Compañeros, esta es toda la información desde el departamento de Nariño y recuerden, la paz es con hechos. La Unidad para las Víctimas entrega la galería mural en memoria de las víctimas del paramilitarismo en Anorí, Antioquia, en cumplimiento de una sentencia de la Ley de Justicia y Paz. Juan Carlos Monroy nos cuenta. Para dignificar la memoria de las personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas o desplazadas por el extinto bloque mineros de las autodefensas, un grupo de víctimas concibieron una obra artística pintando con sus manos, aportando fotografías y testimonios para construir la galería mural de las víctimas de Anorí. Margarita María Pérez fue una de ellas. La obra colectiva alusiva a la comunidad campesina y minera y las riquezas naturales de este municipio antioqueño, además de una galería con fotografías de víctimas, la emocionaron y trajeron el recuerdo de su padre asesinado. Mi padre era un campesino, trabajaba como aserrador, esa era su labor. Era un líder comunitario que le gustaba velar y defender los derechos de los demás. Para las víctimas de Anorí como ella, esta obra tiene un defecto de reparación al dignificar la memoria de sus seres queridos. Esto nos llena de gozo, de emoción, saber de que no estamos solos, sino que de parte del gobierno, de la unidad de víctimas, están con nosotros y nos están apoyando en este proceso de reparación para que nosotros dejemos en el olvido lo malo y empecemos a construir o continuemos construyendo esos caminos de paz, amor. La galería mural fue develada como una de las medidas de reparación que implementa la Unidad para las Víctimas en cumplimiento de una sentencia de un Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, como le explica el director de reparación de la entidad, Enrique Ardila. Es una medida de satisfacción en el marco de la sentencia de Justicia y Paz, donde a las víctimas, entregando esta develación de este mural, reconocemos toda esa resiliencia que han tenido, aquí donde actuó el bloque mineros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. En Anorí, municipio priorizado por la política de la paz con hechos del gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 10.000 millones de pesos en ayuda humanitaria, atención psicosocial, proyectos de infraestructura social y la indemnización económica de 746 personas que sufrieron delitos durante el conflicto armado. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Córdoba se desarrolló un encuentro con mujeres víctimas del conflicto que recibieron acompañamiento psicosocial por parte de la Unidad para las Víctimas. La noticia con Jessica Mora.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección Territorial Córdoba, a través del Grupo Psicosocial, realizó un taller presencial contando con la participación de 15 mujeres víctimas que tuvieron orientación y asesoría de herramientas que permiten identificar la violencia en la vida cotidiana, procurando mitigar su dolor y reparar el daño causado. Mareila Burgos Negrete, directora territorial, nos habla al respecto. Conmemoración que se hace en base a las hermanas Mirabal, estas mujeres que fueron asesinadas brutalmente en República Dominicana. Seguimos desde la unidad trabajando. Hoy brindamos un taller a través del equipo psicosocial a 15 mujeres para empoderarlas y que ellas puedan ser defensoras de sus derechos. Seguimos trabajando por las mujeres en la Territorial Córdoba. Asimismo, Elvia Rosa Fernández, mujer víctima participante, nos cuenta su experiencia en este espacio y ofrece agradecimientos con la unidad por el acompañamiento brindado. Hemos sido mujeres víctimas de violencia y ya no somos esas mujeres, ya somos mujeres echadas hacia adelante, que hemos aprendido gracias a este programa que nos han invitado hoy. En este encuentro, finalmente, las mujeres plasmaron en un mural el autorreconocimiento de la realidad de cada una, aportando a la evaluación de situaciones de vulneración que muchas han pasado desapercibidas. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. Resultados tangibles y muy positivos deja la implementación de la estrategia psicosocial Tejiéndonos que adelanta la Unidad para las Víctimas en el municipio de Líbano, en Tolima. Los detalles con William Peña. Durante los 5 meses de la implementación de la estrategia de recuperación emocional Tejiéndonos, la dinámica de convivencia de la comunidad del corregimiento de Santa Teresa tuvo una evidente transformación. Así lo reconoce Inés Valenzuela Rojas. Algunas mujeres que casi no salen, pues ya sacan el tiempito para estar en la reunión y se sienten como muy contentos porque en la semana comienzan a llamarlo a uno, ¿cuándo es la reunión? ¿Cuándo es esto? Entonces pues se ve uno como motivado que este programa sí ha venido impactando acá en la comunidad. Recuperar la autoestima y dejar plasmadas acciones dignificantes y por sobre todo fortalecer lazos de amistad es otro de los aportes que para Marco Aurelio Pineda hoy pueden valorarse como un acierto en el desarrollo de la estrategia psicosocial. La estrategia Tejiéndonos para nosotros ha sido muy importante y sobre todo que ha traído beneficios porque le ha creado un sentido de pertenencia a la comunidad. Y a todas esas positivas acciones, Julio César Valencia agrega que en esta comunidad se está aprendiendo a convivir con la resolución de conflictos mediante la concertación dialogada. No solo la experiencia, sino que hemos dejado actividades como lo que son la pintura de la entrada del cementerio. Hemos hecho también algunos mensajes alusivos contra la violencia y al igual resalto un importantísimo trabajo que se elaboró, el recordatorio de una persona importante, nativo aquí en Santa Teresa. Desde el norte del departamento del Tolima, informó William Peña Gutiérrez. La unidad llegó hasta Curillo, en el departamento del Caquetá, para entregar a las víctimas del conflicto herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos productivos agrícolas. La información con Indira Lorduy. Habitantes del municipio de Curillo, Caquetá, fueron beneficiados con herramientas para fortalecer iniciativas que buscan ayudar a garantizar su seguridad alimentaria. Gina Paola Lombana, directora territorial para los departamentos de Caquetá y Huila, indicó. Importante resaltar que es un proyecto de huertas que le permitirá a los sobrevivientes del conflicto armado poder cultivar su propio alimento y un proyecto de seguridad alimentaria importantísimo en esta época de pandemia en la que necesitamos trabajar por la reactivación económica. Esta estrategia obedece a un proyecto de prevención de la Unidad para las Víctimas construido con la participación de la alcaldía local y las propias víctimas. Tuvo una inversión global de 101 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aportó 51 millones de pesos. Esto dijo Elsie Huanga, representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Curillo. Agradecerle a la Unidad de Víctimas con este proyecto tan hermoso que ha traído para las víctimas, que con eso las víctimas no se volverán ricos, pero sí verdaderamente van a mitigar un poco de necesidad. No es sino saber trabajar, que es la recomendación que hacemos todos,
que trabajen y la aprovechen al máximo. Entre tanto, la alcaldía local realizará el acompañamiento respectivo a los beneficiarios con el objeto de hacer seguimiento a los proyectos agropecuarios que se centrarán en el cultivo de yuca, plátano y caña panelera básicamente. Desde Florencia, departamento del Caquetá, para V Radio, informó Indira Lorduy. La Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, acompaña a los beneficiarios de los esquemas especiales de acompañamiento entregados a las víctimas que regresaron al país por la frontera colombo-venezolana. Arisabel Mesa es una de ellas y hoy tiene un completo taller de confección. Aquí les contamos su historia. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Tras sufrir las afectaciones causadas por la violencia en el año 2002, Arisabel Mesa salió de Colombia junto con su familia rumbo a Venezuela, donde permaneció durante 16 años. Sin embargo, la situación social y económica en el vecino país la llevó a tomar la decisión de retornar nuevamente a Colombia a mediados del 2018, donde estableció contacto con la Unidad para las Víctimas. Aquí se convirtió en beneficiaria de la entrega de un esquema especial de acompañamiento. Gracias a la Unidad para las Víctimas, hoy me siento súper feliz porque he recibido un apoyo de 5 millones de pesos. Gracias a ello pude comprar maquinaria, una plancha para sublimación, una cortadora, insumos. Un año después, la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de Red Américas, realizó un seguimiento a este proyecto para fortalecerlo, evidenciando un crecimiento como microempresa familiar. Yo le digo a las víctimas que hay que confiar primeramente en Dios, que gracias a la Unidad para las Víctimas por este apoyo, este acompañamiento que me han brindado. He salido adelante, gracias a Dios. Lo que tengo ha sido gracias a ellos. Y mi visión es sacar adelante mi empresa. Su producción está basada en pijamas y prendas infantiles que hoy en medio de la pandemia son comercializadas con gran aceptación en la zona de frontera. Alicia Rojas, directora territorial de la Unidad para las Víctimas. Para nosotros como Unidad para las Víctimas es muy satisfactorio ver cómo nuestra población afectada por el conflicto armado está surgiendo con sus iniciativas productivas, apostándole al cambio, transformación social y un mejoramiento de sus condiciones de vida, pero también en algunos casos generando empleo. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Con la siembra de árboles en el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas acompañó el acto simbólico para conmemorar los 4 años de la firma del Acuerdo de Paz. La noticia con Edwin Herrera. Con la participación de la Unidad para las Víctimas, los reincorporados de las FARC, miembros de las mesas municipal y departamental de víctimas, la Gobernación de Risaralda, Personería Municipal de Pereira, el Consejo Municipal de Paz, entre otros actores, se cumplió el acto simbólico de siembra de árboles de distintas especies en razón de los 4 años de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba. La directora territorial Laura Moreno estuvo presente en el acto y nos habla acerca del mismo. El día de hoy la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero está acompañando en la ciudad de Pereira una siembra de árboles como conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz. Son 4 años en los que la Unidad para las Víctimas ha trabajado de manera articulada con todas las entidades para dar garantías de no repetición y para poder construir la paz como queremos. La siembra de árboles de las especies Guayacán, Acacia, Nogal y Eugenia se llevó a cabo en el Parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira, un sitio cargado de simbolismo para los risaraldenses y de reunión habitual de la población. Albert Marín Sánchez, representante de las víctimas y miembro de la mesa, nos habla sobre el particular. Es muy bonito porque es que qué más que nosotros como humanos, como personas que estamos esperando un futuro para nuestros hijos y que todo vaya directamente enfocado en que tenemos que reconciliarnos con las personas que nos hicieron daño como las personas que aportamos a la guerra. Eso es bonito, la reconciliación, porque no tanto las víctimas somos nosotros del conflicto armado, son ellos también. En el eje cafetero están asentados en este momento 90 firmantes del acuerdo de paz entre FARC y gobierno, 32 de los cuales se encuentran en un proceso de proyecto colectivo agrícola, situados en una nueva área de reincorporación, listos para trabajar y aportarle al proceso. Jenny Flores, representante de FARC en el eje cafetero, concluye sobre la actividad. Para mí el 4º aniversario significa mucho, significa esperanza, porque son 4 años en que estamos y que todavía estamos dando la palabra y estamos cumpliendo con lo que está acordado. Y hay que seguirlo haciendo porque yo siempre lo he dicho, ante todo guardar la esperanza de que los acuerdos sigan
y se cumpla. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia nos la cuenta José Céspedes desde La Guajira, quien nos habla sobre el proceso de reparación colectiva de una comunidad guayú. Para la comunidad guayú de Nuevo Espinal, en Barrancas, La Guajira, estos son los sonidos de la esperanza, una esperanza que se traduce en un futuro y que en otrora estuvo seriamente amenazado, como lo recuerda con nostalgia, pero con la enjundia del Guajiro, el cabildo gobernador del resguardo, Álvaro Ipuana. Donde hacía presencia Frente 59 de la FARC, y esto fue declarado como área roja, era pues de alto riesgo. Pero a pesar de eso, nosotros nos mantuvimos aquí bajo todo con el miedo. Nosotros supimos convivir con el miedo. Algunos se vieron obligados a abandonar el territorio por miedo y porque también no hacía presencia las instituciones y la fuerza pública en especial tampoco hacía presencia. Pero la institucionalidad volvió. La unidad de víctimas, después de varios años y de consultas con las comunidades y las autoridades tradicionales guayú, protocolizó el plan de reparación integral que garantizó retorno, soberanía alimentaria y de territorio, obras de infraestructura como viviendas, escuelas y centros de salud, y algo ancestralmente importante como los usos y costumbres representados en el fundamental papel de la mujer guayú en esta etnia de la costa norte de Colombia. El papel de las mujeres aquí en el resguardo es que las mujeres cocinan como cuidan a sus hijos. Por ejemplo, hay un problema, ahí están las mujeres siempre van y resuelven eso. No lo resuelven a golpe como lo hacen los hombres. Las mujeres lo resuelven a otra dimensión. Todo este proceso se llevó a cabo en el propio terreno indígena, en las estribaciones de la serranía del Perijá Guajiro, y marca un hito para los más de 5 pueblos nativos de la costa caribe, tal como lo ratifica Víctor Mosquera Galvis, director territorial para el Cesar y la Guajira de la Unidad de Víctimas. Que nos va a marcar la ruta de reparación colectiva de los próximos años en el sujeto guayú de Nuevo Espinal, en donde tendremos la oportunidad de hacer una apuesta de inversión de más de 2.700 millones de pesos que fue debidamente concertada con sus autoridades, a quienes valoramos inmensamente, especialmente a su cabildo gobernador, nuestro gran líder Álvaro Ipuana. Las acciones y medidas contempladas en este plan integral de reparación estuvieron concertadas con la comunidad, coordinadas con el Ministerio del Interior y vigiladas por la Personería de Barrancas. Está previsto que la ejecución de las mismas se desarrolle en este 2020. Desde la territorial Cesar La Guajira, informó José Urbano Céspedes para V Radio. V Radio. Así terminamos una emisión de V Radio. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas. Allí pueden conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Pueden escuchar estas y otras emisiones de V Radio también en YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.